Señal directa. Continuamos en Señal Informativa, vamos a la línea telefónica. David Gómez Álvarez con su colaboración de esta semana. David, muy buenos días, adelante. Buenos días, Sonia, buenos días a Radio Universidad y Canal 44. Pues el día de hoy quisiera hablar de un tema por demás polémico, muy sensible y muy doloroso, pero inevitablemente necesario, que es el del aborto. Y bueno, aunque no es legal, sino clandestina, como el mismo aborto, en el Congreso del Estado, Sonia, auditorio, existe ya un nuevo grupo parlamentario de facto, la llamada Bancada por la Familia. Se trata de un grupo de diputados de diversos partidos, obviamente del PAN, pero también del MC y también hasta de Morena y el PT, que promueven algo así como un blindaje legislativo en contra de la despenalización del aborto. Para este grupo de legisladores locales, que me parece tan disímbolo como conservador, más que una coincidencia ideológica en torno a, digamos, su oposición al aborto, lo que los une en realidad es su pragmatismo electoral, pues saben que la mayoría del electorado jalisciense condena el aborto mucho más por razones de desinformación que de convicción. En todo caso, en la más reciente marcha del Frente Nacional por la Familia, ese movimiento nacional conservador que se opone a la despenalización del aborto en México, debutó lo que yo creo que es el coordinador parlamentario de facto de esta bancada por la familia, Esteban Estrada, diputado del Movimiento Ciudadano, quien provocó ciertamente una división al interior de su partido, pero que lamentablemente no derivó en un posicionamiento claro del partido en el gobierno. Si bien algunos militantes de MC, sobre todo mujeres, diputadas, funcionarias, se deslindaron de la participación del diputado, en realidad muy pocas se opusieron abiertamente a su cruzada política, y la mayoría optó por un silencio cómplice, cómodo, que permite al partido mayoritario MC seguir nadando de muertito en aguas cada vez más agitadas. Lo cierto es que el Movimiento Ciudadano, al igual que el PRI en su momento, ha sido ambiguo, incluso hasta contradictorio, en este tema tan definitorio y tan importante. Pero más pronto que tarde tendrá que definirse, igual que todos los demás partidos, aunque quizá en el caso de MC se decante por una posición conservadora dictada por las encuestas que apuntan que más del 60% de los jaliscienses se opone al aborto según la última encuesta del Financiero sobre este tema. En efecto, ya lo dije, si hay un tema que divide opiniones es el del aborto. Pero el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad, su vida reproductiva, su maternidad, es y debería de ser solo de ellas, aunque todas las opiniones de nosotros cuenten. Además del consenso científico generalizado que existe en el mundo, que establece que el derecho de las mujeres a decidir no se contrapone con el derecho a la vida, instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda legislar a favor de los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho al aborto. Es decir, no es un tema solamente de Guadalajara o de Jalisco o de México, es global y enfrentamos los mismos desafíos. Después de 12 años, largos 12 años desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, Oaxaca fue el segundo estado en el país en legalizarlo. Y que haya sucedido en esta entidad, una de las más pobres del país, donde las víctimas de esta cuestión de la criminalización son mujeres pobres e indígenas, me parece que es una reivindicación del movimiento feminista del país. Por lo pronto, Morena a nivel federal anunció que presentará una iniciativa en el sentido de despenalizar el aborto como existe hoy ya en Oaxaca y México para todo el país, lo cual creo que está a punto de tomar un debate nacional sobre el tema. Sin embargo, creo que al igual que el gobernador Alfaro, seguramente el presidente López Obrador no se pronunciará, ni los diputados de su coalición, como el conservador Partido Encuentro Social, votarían a favor, por lo que esta iniciativa de Morena, de ciertas diputadas progresistas de Morena, no necesariamente va a prosperar, pero ya lo veremos. A ver, de los 200,000 abortos legales que se han practicado desde que existe esta posibilidad en la Ciudad de México, casi una tercera parte han sido de mujeres provenientes de otros estados. Según estimaciones, incluso esta cifra podría triplicarse si se suman todos los abortos clandestinos que de facto se practican, es decir, podríamos hablar de más de 600,000 practicados.
De ahí que la cuarta causa de muerte materna en el país sea por aborto, algo que se podría evitar con una legislación moderna que las proteja. Las mujeres, yo creo, no tienen por qué ser discriminadas ni de la cárcel, ni mucho menos arriesgar su vida para ejercer sus derechos fundamentales. Me parece que despenalizar el aborto no obliga a nadie a practicarlo, sino que otorga garantías mínimas para que quien quiera, desee, tenga que tomar esa dura decisión, lo pueda hacer de forma legal, segura y gratuita. Vaya, no es tanto lo que se pide por parte del Estado. Y a mí me parece finalmente, Sonia, que pese al cálculo electoral que orienta las decisiones de los políticos, es cuestión de tiempo para que cambien las corrientes de pensamiento en México y en todas partes. Y sería una pena que las actuales diputadas y funcionarias, y hablo de ellas porque son las más vinculadas, emanadas de un partido que se dice progresista y feminista, terminaran siendo el dique de contención de la marea verde. Terminarían desbordadas en todo caso frente al ineludible acto de justicia social que supone terminar con la criminalización de las mujeres que optan por algo tan difícil y doloroso como es abortar. Hasta aquí mi comentario, Sonia. Claro, ojalá, David, que esto abriera al menos el debate. El problema es que quienes le temen, como mencionas, seguramente será en el caso del gobernador y el presidente, pero también de muchos otros actores políticos, quienes le temen al costo político, ni siquiera quieren que formalmente se abra este debate en los espacios formales que tendrá que ser la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión en general y, por supuesto, los congresos de los estados, ¿no? Así es, en el caso de Jalisco, incluso el coordinador de la bancada mayoritaria del Movimiento Ciudadano ya adelantó que no hay cabida para ese tema, que hay asuntos más importantes, y a mí me parece que justamente un tema tan definitorio, tan polémico, tan duro como este tendría que estar en el centro del debate del legislativo local, y no solamente el diseño de las instituciones, sino los derechos fundamentales de las mujeres. Entonces, sí lamento que también le rehuyan al debate, porque abrir la discusión no supone necesariamente legislar, supone abrir esa discusión a las distintas voces y empezar a tener mayor conciencia e información sobre un tema que está ahí y que es inevitable que le entremos tarde o temprano. Así es. Y la otra parte que mencionas con respecto al ejercicio de los derechos, bueno, pues sigue queriendo la autoridad intervenir en lo que es la vida particular del ciudadano, y en este caso, bueno, pues lo que tendría que estarse discutiendo es el derecho a la salud para quien decide practicarse un aborto, porque quien lo hace lo hará bajo cualquier circunstancia, la mayor parte de las ocasiones, poniendo en riesgo su vida. Claro, de todos modos ocurre, exacto, es un fenómeno que de facto existe, que es enorme, que es riesgoso y que además es injusto socialmente, Sonia, porque quien puede pagar un aborto son las mujeres de clase media alta, con accesos, con contactos, y no las más pobres que a veces se terminan descapitalizando, quebrando, por lograr algo para salvar su futuro, y hay mucha gente que piensa que una campaña de estas tendría que obligar a todo el mundo a hacer esto, cuando en realidad es algo que muchas mujeres quieren evitar. El asunto es que es a veces una cuestión que puede, digamos, poner en riesgo su salud, su futuro, vaya, su autonomía plena como seres humanos, como mujeres, y esa es la parte que muchos todavía no terminan de entender. Claro, y la otra parte, David, pues sigue siendo un tema que en donde las afectadas son solamente las mujeres, porque quienes terminan poniendo en riesgo su salud, quienes van a la cárcel son las mujeres, y la otra parte, en un embarazo, que es el hombre, no aparece para nada en este tema. Claro, a mí me sigue sorprendiendo el ahínco con que algunos hombres siguen discutiendo este tema como si realmente ellos fueran los que estuvieran embarazados o a punto de tener una complicación de salud. Me sorprende mucho porque en realidad también tiene que ver con una decisión de las mujeres, porque sabemos que en las sociedades contemporáneas el rol de las mujeres es mucho más central en la crianza y en el cuidado de los niños que el del hombre, no digamos en la gestación y toda la primera parte que es evidentemente biológicamente de las mujeres. Aún así me cuesta trabajo pensar que hay gente que todavía piensa que ese es un asunto de todos y que todos tendríamos que, digamos, decidir en la misma medida un tema que apela y que es indiscutiblemente de las mujeres. A mí me parece que las opiniones son válidas, son bienvenidas,
pero finalmente estamos hablando de los derechos de una parte de la población, de hecho de más de la mitad de la población de las personas. Claro, ni siquiera tendrían que discutirse los derechos, pero bueno, ni siquiera en nuestros políticos quieren llevar formalmente a la discusión el tema. David, muchas gracias, buen día. Al contrario, gracias a ti, Sonia, y al auditorio.